Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de salseo, intrigas y romances de alto voltaje. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma energía y curiosidad con la que yo los recibo aquí, listos para sumergirnos en el epicentro del drama que rodea a nuestras celebridades favoritas. Hoy nos adentraremos en el fascinante y turbulento universo de The Method de y Can Yaman, esa pareja que, desde que cruzó miradas en un set de grabación, ha mantenido a todo el mundo en vilo. Hoy vamos a destripar, diseccionar y analizar con lupa un momento que, a mi juicio, y al de muchos de ustedes, estoy segura, marcó un antes y un después en su relación. Un instante que se convirtió en el Big Bang de su historia de amor, o al menos en la explosión que detonó la bomba que todos intuíamos que estaba a punto de estallar. Sí, chismosos míos, hoy hablaremos del evento que lo cambió todo. Acompáñenme en este viaje al pasado, desempolvemos los recuerdos más jugosos y revivamos los instantes clave que definieron el rumbo de esta pareja que nos ha tenido pegados a la pantalla, comentando cada movimiento, cada mirada y cada suspiro. Si eres un fanático acérrimo de The Method de y Can Yaman, un seguidor fiel de sus carreras, o simplemente un curioso empedernido al que le encanta un buen drama bien sazonado, ponte cómodo y prepárate para un festín de chismes. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores, especulaciones y teorías conspirativas, quiero recordarles, una vez más, lo vital que es su apoyo para este canal. Sin ustedes, este espacio no sería nada. Así que si disfrutan de mi contenido, si mis análisis los entretienen y si mis chismorreos les sacan una sonrisa, no duden en suscribirse al canal. Es gratis, rápido y me ayuda un montón. Activen la campanita, esa pequeña joya que los mantendrá al tanto de cada nuevo vídeo que subo, para que no se pierdan ni una sola migaja de la información más jugosa sobre sus ídolos. Su suscripción es el combustible que alimenta mi pasión por el chisme, y me da la energía para seguir investigando, analizando y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Ustedes son mi inspiración, mis confidentes y mis cómplices en esta deliciosa travesía. Ahora sí, con los deberes hechos y la energía recargada, vamos a sumergirnos de lleno en el tema que nos convoca. Hoy, como ya les adelanté, nos centraremos en un evento específico, un punto de inflexión crucial en la historia de The Met y Can que trazó una línea divisoria entre el antes y el después. Porque, seamos sinceros, su historia no ha sido un camino de rosas precisamente. Ha estado plagada de altibajos, de rumores que iban y venían como olas en la playa, de confirmaciones a medias que nos dejaban con la miel en los labios y de negaciones rotundas que solo alimentaban nuestra curiosidad. Un verdadero culebrón turco digno de Netflix. Para entender la magnitud de este evento trascendental, debemos retroceder un poco y recordar el contexto en el que se desarrolló todo. The Met y Can, dos actores talentosísimos y carismáticos, se conocieron en el set de grabación de una serie que, para ser honestos, fue un auténtico fenómeno mundial. Hablamos por supuesto de la inolvidable Erkenci-Kuş, esa comedia romántica que nos robó el corazón a todos, que nos hizo reír a carcajadas y que nos hizo suspirar con cada mirada, cada abrazo y cada beso. La química entre The Met y Can era innegable, palpable, casi se podía tocar. Era una fuerza arrolladora que traspasaba la pantalla y nos envolvía a todos en un torbellino de emociones. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance que florecía entre bambalinas no tardaron en inundar las redes sociales y las revistas del corazón. Durante meses la prensa rosa, los fans más acérrimos y hasta los vecinos del edificio donde vivían, sí, así de obsesionados estábamos, se convirtieron en detectives privados, buscando cualquier señal, cualquier pista que confirmara lo que era un secreto a voces, que The Met y Can estaban enamorados hasta las trancas. Fotos robadas por paparazzi astutos, comentarios en redes sociales que parecían mensajes encriptados, miradas cómplices en entrevistas que delataban sus verdaderos sentimientos, cada detalle era analizado con lupa, cada gesto era interpretado como una prueba irrefutable. Pero ellos, fieles a su estrategia de mantener el misterio, se mantuvieron herméticos como cajas fuertes. Negaban los rumores con vehemencia, afirmaban que solo eran buenos amigos, que la química en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y dedicación al trabajo. Ajá, y yo soy la reina Isabel. Todos sabíamos que había algo más, una conexión especial que trascendía la amistad, pero ellos se empeñaban en mantener la fachada de colegas y compañeros de trabajo. Y aquí es donde entra en escena el evento que lo cambió todo, el punto de inflexión que marcó el destino de esta pareja. Fue durante la grabación de los últimos capítulos de Erkenci-Kuş. La serie estaba llegando a su fin,
el éxito era rotundo y la presión sobre Demet y Can era cada vez mayor. Según cuentan los chismosos más cercanos al set, los que tenían el privilegio de presenciar la magia en primera fila, la tensión entre ellos era palpable. Se respiraba un aire cargado de emociones contenidas, de sentimientos a flor de piel. Por un lado, la innegable atracción física, el deseo que se manifestaba en cada mirada furtiva, el anhelo de estar juntos que se traducía en gestos sutiles pero reveladores. Por otro lado, el miedo a arruinarlo todo, a que un romance público afectara sus carreras profesionales, a que la presión mediática destruyera la relación que estaban construyendo en secreto. Era un tira y afloja constante entre el corazón y la razón, entre el deseo y el temor. Pero como suele suceder en las mejores historias de amor, el destino tenía otros planes. El amor, esa fuerza imparable que lo conquista todo, encontró la manera de florecer en medio de la incertidumbre y la confusión. En una de las escenas más románticas y memorables de la serie, una escena de esas que te hacen suspirar, creer en el amor verdadero y soñar con un final feliz, algo inesperado sucedió. Algo que no estaba en el guión, algo que surgió de lo más profundo de sus corazones, algo que cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Durante un beso que debía ser puramente actoral, un beso que formaba parte de la trama y que estaba destinado a emocionar al público, la chispa se encendió. Pero no fue una chispa cualquiera, fue una llamarada incandescente que consumió todo a su alrededor. Una chispa tan potente, tan intensa, que incendió el set de grabación, que aceleró los corazones de los presentes y que marcó un antes y un después en la historia de Demet y Can. Según cuentan los testigos privilegiados, los que tuvieron la suerte de presenciar ese momento mágico, el beso se prolongó más de lo debido. Las miradas se cruzaron en un instante de conexión absoluta, las manos se entrelazaron en un gesto de necesidad imperiosa y el mundo pareció detenerse por un segundo eterno. Fue un momento de pura magia, un instante de verdad que dejó a todos boquiabiertos, con la piel de gallina y con la certeza de que estaban presenciando algo extraordinario. Y lo más importante de todo, fue un momento que lo cambió todo para Demet y Can. Después de ese beso, las cosas ya no fueron iguales. La negación se hizo más difícil, la química más evidente y el amor, ese amor que tanto habían intentado ocultar, comenzó a florecer a la luz del sol. Poco a poco, tímidamente al principio y con mayor audacia después, comenzaron a mostrarse más cariñosos en público, a compartir fotos juntos en redes sociales que dejaban entrever su relación, a dejar pistas sutiles pero inconfundibles de que efectivamente había algo más que una simple amistad entre ellos. Claro que su relación no fue un cuento de hadas perfecto. Como toda pareja, tuvieron sus altibajos, sus momentos de crisis, sus diferencias irreconciliables y sus discusiones acaloradas. Pero lo importante es que a pesar de los obstáculos, lograron superar los desafíos, aprender de sus errores y construir un amor que a pesar de las adversidades, se mantuvo fuerte, sólido y verdadero. El evento del beso en Erkencikus fue sin duda un catalizador. Fue el momento en que Demet y Can dejaron de lado sus miedos, se liberaron de las presiones externas y se permitieron sentir, amar y vivir intensamente su relación. Fue el instante en que dejaron de ser compañeros de trabajo para convertirse en algo mucho más grande, en una pareja que nos inspira, nos hace soñar y nos demuestra que a veces, el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de la manera más sorprendente. Y aquí llegamos al final de este chismorreo intenso, mis queridos amigos. Hemos revivido uno de los momentos más importantes y emblemáticos en la historia de Demet y Can, un evento que marcó un antes y un después en su relación y que nos demostró que a veces el amor puede surgir cuando menos lo esperamos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el chisme, mi fascinación por las historias de amor y mi obsesión por el mundo del espectáculo. Recuerden que este vídeo es solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande y complejo, y que la vida de las celebridades está llena de sorpresas, giros inesperados y dramas dignos de Hollywood. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Creen que el beso en Erkencikus fue realmente el detonante de su relación? ¿O piensan que ya había algo entre ellos antes, una chispa latente que solo necesitaba un empujón para encenderse? ¿Cuál es su teoría sobre la relación de Demet y Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus chismes. No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes,
lo que me impulsa a investigar, analizar y chismorrear sobre sus celebridades favoritas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con todo el mundo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de mucho más chisme, intriga y salseo. Muchas gracias por todo, mis queridísimos chismosos. Les mando un abrazo gigante lleno de cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida.